En algún momento de nuestras vidas, ya sea por obligación estudiantil o por voluntad propia, hemos leído un libro. Usualmente solemos relacionar esta palabra con un objeto que es un conjunto extenso de páginas que contienen una novela de cierto género o ejercicios escolares. Sin embargo, al igual que la caricatura, como vimos 2 semanas atrás, hemos tergiversado el auténtico significado. Debemos olvidar esa idea para comprender que el libro solamente es el objeto, que por dentro tiene una obra impresa en una serie de hojas de papel. Si conservamos la idea de que el libro es novela y te preguntaba ¿cuál fue el primer libro que leíste?, probablemente responderías algún texto extenso. Pero te voy a decir que con nuestro nuevo concepto, en realidad el primer libro que leímos tenía más dibujos que palabras. Hoy hablaremos de la literatura infantil. Lo primero que vamos a conocer es la definición, clasificación y las funciones. Según Juan Cervera, quien fue un escritor estudiado en el teatro y literatura infantil, esta se puede definir como el conjunto de producciones y actividades que tienen como vehículo la palabra con finalidad artística o creativa y tienen como receptor al niño. Bien, ahora clasificamos en ganada y creada para niños. La primera no tenía la intención de dirigirse a los más pequeños, pero con el tiempo se destinó para ellos. Ejemplos son los cuentos tradicionales de Perrault y de los hermanos Grimm, además de otros casos. La creada para niños, como dice su nombre, es la que desde el principio está destinada a estos. Ejemplos los cuentos de Hans Christian Andersen. En funciones tenemos ser fuente de placer, de diversión, de enriquecimiento, ser instrumento de comunicación y expresión y acerca al niño al mundo que le rodea. Ahora pasamos a los géneros de literatura infantil. Se encuentra la poesía, obras narrativas y obras dramáticas. La poesía infantil se divide en retahílas, canciones de cuna, canciones de falda, pareados, cancioncillas diversas y adivinanzas. Cosas bastante simples y sencillas que tienen un toque bonito y enriquecedor para los niños. Las obras narrativas tienen como principal elemento al cuento infantil, que es la obra más atractiva en la infancia, aunque también existen las novelas. Sin embargo, estas se empiezan a manejar en educación primaria. Para finalizar este apartado tenemos las obras dramáticas, es decir, el teatro, que es muy atractivo para el público infantil y por eso la mayoría de adaptaciones dramáticas son de cuentos populares. Se usan intérpretes humanos, aunque también se llegan a usar títeres, marionetas y sombras. La creación literaria por excelencia en la infancia y el elemento más útil para introducir a los más pequeños a la literatura. Tiene una importancia fundamental en la educación a través de la diversión. Es un medio para promover valores humanos y modelos de personas alejados a los estereotipos sociales. Es recomendable equilibrar el número de personajes de ambos sexos y que estos sean desarrollados de tal manera que fomenten sentimientos y emociones a la par que ejecutan sus actividades atribuidas. Ahora tenemos 2 ramas de cuentos, los populares y los literarios, siendo los primeros los más recomendables para la educación infantil y se pueden presentar desde los 2 a los 7 años de edad, ya que en los primeros 24 meses de vida se tiene que manejar con literatura instrumentalizada, como las canciones u obras que inciten al tacto para estimular este sentido en la personita. En pantalla observamos una línea del tiempo de en qué momento presentar obras infantiles a los niños. Para complementar te invito a la página de Facebook, que posiblemente los días sábados, en los cuales nos dedicamos a publicar algo de literatura, suba algo relacionado a esto de la clasificación de cuentos populares. Ahora avanzamos a la comparación entre el cuento tradicional y el cuento actual. El tradicional no fue creado para niños y tiene raíces populares, tiene una transmisión oral entre emisor y receptor, ofrece escenarios y elementos extraordinarios, además de una estructura simple y lineal con repeticiones. Hay una atemporalidad de la narración y los personajes son tipificados, además de que tiene una intención didáctica y moralista. Por su parte, el cuento actual va dirigido a niños con una forma escrita o audiovisual, creando una mayor distancia entre emisor y receptor. El contenido es más realista, con situaciones cercanas al infante, teniendo una estructura más simple con acciones concretas. A esto se le suma que habla del aquí y ahora y sus objetivos son con un final abierto para el lector. Ahora vamos a conocer al cuento leído y al cuento narrado.
El primero limita al narrador a ligarlo al texto, aunque esto se vea recompensado con el espacio afectivo, ya que el narrador se vuelve mediador entre el cuento y el niño. Los beneficios de aprendizaje que trae es que aproxima al infante al lenguaje escrito y a la ilustración. Por lo mientras, el cuento narrado favorece la posibilidad de expresar con mayor libertad ademanes y el narrador tiene una relación más fluida e intensa con el pequeño. El beneficio que le trae esta forma es que se pueden emplear múltiples recursos de comunicación. Existen estrategias y pasos a seguir para la narración oral de un cuento. Se debe tener en cuenta las características del niño, principalmente la edad, la finalidad educativa, la adaptación del cuento y las funciones, así como la actitud del narrador, que puede emplear recursos lingüísticos y gestuales. Aparte de que requiere voz flexible, ocupar sus pausas y silencio y tener una buena dicción. Otro factor que influye en la narración oral es el espacio y la distribución de los niños, y la incorporación de recursos. Algo muy importante en un narrador es la modulación de las voces, ya que se requiere de una voz propia para relatar la obra y una voz secundaria para dar vida a los personajes. Y eso es todo por hoy. Creo que en esta ocasión me quedé corto en contenido, pero actualmente su servidor está estudiando y tratando de salvar el semestre. Además no tengo mucho jugo que sacar de este tema. Como consejo, si tú, espectador, cuentas con un hijo en la etapa de la infancia o convives con un niño de entre 0 a 7 años, pues algo muy productivo que puedes hacer es atraerlo a la literatura con el plan que te mostré en el minuto que aparece en pantalla. Si eres padre de familia, algo que puedes hacer es un rincón de la lectura, o si eres profesor, puedes aplicar esta misma idea y añadir un taller de expresión oral. Ambas cosas son estimulantes para la fantasía y la creatividad, cosas necesarias para los humanos más pequeños. Te vuelvo a insistir en la página de Facebook, en pantalla aparece el horario que tiene, bastante variado artísticamente, y si tengo tiempo y estoy de buenas, quizás suba información más detallada sobre el rincón de lectura y el taller de expresión oral. Igual si cuentas con dudas sobre algo que abarque durante el video, o sientes que hace falta más información, o si requieres recomendaciones de literatura infantil, te puedo ayudar con gusto. Sé que no aborde todo detalladamente, no obstante, sí cuento con bastante información. En descripción están mis redes sociales, incluyendo el correo electrónico. Ahí puedes mandarme algo preguntando acerca de algo. Y con gusto, cuando me haga el tiempo, te responderé. Yo digo que sí. Bueno, recuerda que las abejas pican, y de compa un gusano peludo, y la Divina Comedia como que no da mucha risa. Yo soy Vito Bonani y como dice Don Crispín, este cuento llegó a su fin.